el objeto libro. Por supuesto, este mismo libro, si está en formato digital o ebook, va a tener las mismas características. Pero pensemos, tomemos un libro, y un libro, digamos, que tenga las características de escritura académica, científica, y bueno, nos vamos a encontrar con un prólogo, con capítulos, con partes, citas a pie de página, a veces cita a final de capítulo. La forma de citar también se ha ido modificando en los últimos años. Hoy están las famosas reglas APA, donde ya la forma de citar no es entre comillas, sino que se utiliza otro interlineado diferente al cuerpo del texto, se lo puede alinear a la izquierda o a la derecha. La forma de citar el libro, donde inmediatamente después del nombre del autor va el año de edición, el título en cursiva, el lugar de edición y la editorial, la forma en que vamos a citar los artículos, si los artículos están, por ejemplo, en Internet, eh, las mismas revistas especializadas, científicas, lo que hacen es decirnos, si usted quiere citar este artículo, tiene que hacerlo de tal manera, o sea, se tiene que pasar el link con todos los detalles. Bueno, todo eso es un ejercicio que hay que hacer. Yo les decía también que depende de la carrera que se está estudiando, el lugar donde se estudia, si es un instituto de nivel terciario, si es una carrera de grado, si es un posgrado en los distintos formatos, ya sea una especialización, una diplomatura, si cursamos un seminario de posgrado que se puede acreditar para alguna carrera, los sistemas de equivalencias también. Hay carreras de posgrado que no aceptan equivalencias, es decir, donde uno ha cursado un seminario análogo o homólogo y entonces se puede pedir una equivalencia total o parcial. Bueno, eso depende de los comités científicos, académicos, que lo acepten o no. A mí me ocurrió, y les cuento esto a modo de anécdota, yo cursé un seminario de una maestría que era el mismo docente, el mismo programa, la misma bibliografía, que lo aprobé, y después en el doctorado, ese docente con ese programa, esa bibliografía, nos dio exactamente lo mismo, pero a mí en el doctorado no me aceptaron la equivalencia porque me dijeron, bueno, lo cursaste en una maestría, esto es un doctorado. Bueno, esas cosas pasan. También es cierto que a pesar de la pretensión y la obligación de objetividad que debe tener toda evaluador o evaluadora, depende mucho de los criterios que tengan a la hora de eh, aprobar o no nuestros trabajos y nuestras producciones. Depende bastante. Por eso hay un tribunal, porque el tribunal es el que va a desempatar en este caso. Siempre hay una polémica con respecto a esto, ¿no? Por eso les decía que desde la creación de la CONEAU y desde la sanción de la Ley de Educación Superior, nosotros tenemos estas dos instancias fuertemente arraigadas actualmente, que es la de acreditación y producción. Es decir, que tenemos ciertas características, formatos para la producción de conocimientos y saberes, y después la acreditación. Por eso las carreras de posgrado tienen que acreditar ante CONEAU. Esa acreditación está sujeta a una serie de ítems y también tiene un tiempo determinado. Bueno, las carreras de grado también, ¿no? Es decir, cada tanto una carrera de grado acreditó
y después de 2, 3, 4 años tiene que volver a presentar y acreditar. Y hay uno de los criterios, esto lo comento porque lo he estado conversando con colegas de carreras de posgrado, la que estoy dando seminarios, donde hoy CONEAU, los evaluadores y evaluadoras, piden que la bibliografía sea actualizada al menos de los últimos 5 años. Entonces, en la maestría de salud mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, me decía la directora de la maestría, ¿y qué hacemos con la obra de Freud, de Melanie Klein? ¿Qué hacemos con la obra de Jacques Lacan? Este, todo lo que, digamos, se ha investigado, se ha escrito desde fines del siglo XIX en adelante. ¿Qué bibliografía actualizada? Es decir, obviamente podemos tomar los últimos 10, 5 años de bibliografía sobre determinados temas. Supongamos, vamos a investigar sobre el fenómeno de los ataques de pánico. Entonces, sí hay una bibliografía actualizada, pero también tenemos todo un corpus que viene de mucho tiempo atrás y que es tan válido como lo actual. Entonces, en esa balanza, ¿cómo se va a pesar uno y otro, ¿no? Por eso la comunidad científica, la comunidad académica, va teniendo toda esta serie de dificultades, de situaciones, de conflicto de interpretaciones, conflictos también con respecto a los criterios de evaluación, pero insisto nuevamente, hay algo que siempre permanece. En un trabajo de investigación, en una escritura académica, tiene que haber citas textuales, principio de autoridad, estado del arte, tiene que haber un ordenamiento, tiene que haber una sistematización en cómo se presenta. A mí me pasa a veces con algunas tesistas que les gusta mucho escribir en forma de ensayo. Y el ensayo, que es muy valioso y además requiere de toda una aptitud, no siempre es aceptado para presentar una tesina o un trabajo final integrador, una tesis. De hecho, hay ejemplos en filosofía de trabajos que se les rechazaron. Fíjense a Friedrich Nietzsche, a Walter Benjamin, porque no respondían a los requerimientos que tenía en ese momento la universidad. Que después, por supuesto, esos trabajos fueron sumamente valorados, son muy valorados, están muy vigentes, pero en su momento fueron rechazados por la academia. Por eso es interesante tener en cuenta todo esto, tener en cuenta en este momento cuáles son las características de estas comunidades académicas, qué es lo que exigen, cómo nosotros tenemos que ir orientándonos para poder escribir y para poder investigar y fundamentar, justificar nuestros trabajos y siempre pensando también en ese contexto de aplicación. ¿Qué puede aportar nuestra investigación a la carrera, a la institución, a la sociedad? ¿Cuánto de ese trabajo aporta? Yo insisto mucho en que las tesis no deben quedar guardadas en armarios o en archivos digitalizados, sino que tienen que socializarse y que tienen que circular los saberes, y que también tenemos que comenzar a valorar las producciones de los colegas locales, de las universidades nuestras, de la región, del país, porque el peso que tienen las producciones que vienen del extranjero, que son valiosísimas, siempre es muy grande con respecto a las producciones locales. Nosotros tenemos también que citar a nuestros investigadores, a nuestros docentes,
a mí me parece muy importante defender desde ese punto de vista a colegas que están trabajando de manera seria, sostenida desde hace mucho tiempo, que ese principio de autoridad no quede tan restringido a científicos e investigadores de otros países. Insisto, no es que los dejamos de leer o los dejamos de citar, pero sí incorporar cada vez más las investigaciones y las publicaciones de nuestras investigadoras y de nuestros investigadores, autores y autoras. Bueno, ahora vamos a dar lugar entonces a las preguntas. ¿Profe? ¿Sí? Acá Silvia Espinosa. Sí. El mayor problema para mí es la titulación de mi trabajo. No puedo definir bien el tema. ¿Y cuál es el tema? Recuerden que decíamos recién que todos y todas, por lo general, tendemos a tesis panorámicas. Yo acá estaba viendo, este es un clásico libro de Carlos Sabino, Cómo hacer una tesis, y él daba un ejemplo acá. Dice, cuando se plantea un objetivo general, analizar la incorporación de la mujer a la educación superior. Bueno, ¿qué pasa? Este sería un buen ejemplo de tesis panorámica, porque estamos diciendo, incorporación de la mujer a la educación superior. Es un tema enorme. Es decir, que a ese tema nosotros vamos a tener que ir cada vez más acotándolo, delimitándolo. Entonces ahí podemos decir incorporación de la mujer a la educación superior en una localidad determinada, en un momento determinado, por ejemplo, en muchas regiones y países de América Latina, las mujeres podían acceder a la educación hasta tercer grado, o sea, ni siquiera terminaban lo que hoy conocemos como educación primaria, escuela primaria y demás. Pero se puede hacer un planteo general sobre el tema, pero después sí o sí hay que delimitarlo, porque nos llevaría toda una vida a investigar la incorporación de la mujer a la educación superior. ¿Mm? Este es un buen ejemplo, ¿no? Después él dice, otro ejemplo, determinar la evolución de la estructura ocupacional del sector de servicios, teniendo en cuenta la participación femenina en el mismo. Bueno, estructura ocupacional, ¿dónde? ¿Cuándo? Sector de servicios, ¿de qué servicios? Educativos. La participación femenina en el mismo. Bueno, esto que estamos diciendo, delimitar, recortar el objeto de investigación. Y también ver, cuando en general se plantea el estado del arte, ver qué posibilidades tenemos nosotros de acceder a ese estado del arte. Porque a veces puede ocurrir que las investigaciones estén publicadas en idioma extranjero, que no tenemos nada en idioma español, o que las publicaciones, por ejemplo, ahora yo estaba, para unos artículos que escribo, estaba leyendo la historia de alguien que justo, todas las publicaciones son en italiano, por ejemplo. Bueno, eso también nos puede ocurrir, que elegimos un tema donde el estado del arte está preferentemente escrito en otros idiomas. Eso no es una imposibilidad absoluta, si podemos buscar traductores, a veces conocemos bastante el idioma, otras no, etcétera. Pero muchas veces con respecto al estado del arte se nos pregunta, bueno, ¿tenés posibilidades concretas de acceder al material que hay sobre esa temática? No sé ella sobre qué tema quiere investigar.
Bien, profe, todavía no nos mandó su respuesta, pero después tenemos otro comentario que es de Sandoval Ro. Buenas, se habló mucho de tesis y con respecto al TFI, ¿tendría las mismas cualidades la tesis? Bueno, el trabajo final integrador en algunas carreras de grado, como les dije, reemplazó a la tesis o a la tesina. Había carreras que pedían, estamos hablando de formación de grado, pedían una tesina, otras pedían una tesis. Las exigencias pueden ser cuantitativas, donde se pide más número de páginas, donde se solicita, digamos, una metodología más estricta, también en términos cuantitativos, que la tesina. Pero el trabajo final integrador fue un criterio que se utilizó en algunas carreras, por ejemplo, la de psicología acá en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, fue muy discutido el tema, pero el trabajo final integrador exige menos cantidad de páginas, tiene menores pretensiones con respecto al estado del arte, con respecto a la consulta de fuentes primarias. Es decir, es como que se le exigió menos o se le exige menos al que egresa en esa carrera. El criterio fue que no se le puede pedir a alguien en una carrera de grado un nivel tan alto de investigación que estaría más cercano a una carrera de especialización o de posgrado. Pero básicamente es eso, es menor el número de páginas, es menor la pretensión que se hace con respecto a la metodología, etc. Bueno, no sé si puedo sumar algo, Angelina, pero me parece interesante también ver cuál es la finalidad de la formación de ese profesional. Si la formación es eminentemente académica y va a tener que dedicarse a la investigación durante todo su recorrido profesional, bueno, amerita iniciar con un trabajo de tesis o de tesina y después continuará en diferentes instancias. Pero si su tarea después no va a tener que ver con eso, sino que en todo caso podría ser una opción. El diagnóstico que se hace en general en la universidad, no sé si lo dijiste y yo me perdí, es que hay muchísima gente que está, como solemos decir así en criollo, boyando para recibirse porque no puede aprobar primero el Sí. proyecto de tesis o de tesina y luego la tesis o la tesina. Entonces a mí me parece que ese también es un mecanismo bastante perverso que se establece con unos criterios de exigencia que la misma formación inicial o de grado no generó. ¿Se entiende? Porque es verdad, a Sí, investigar se aprende investigando, pero para hacerlo uno tiene que tener, digamos, herramientas y tuvo que haber tenido experiencias. Digo, andar en bicicleta, uno aprende andando en bicicleta, pero digo, no es que nos sueltan solos sobre la bicicleta desde el primer momento. Hay alguien que nos sostiene y vamos dando pasos, digo, para todas las cuestiones, ¿no? Lo mismo pasa con la investigación. Y en general, sí. en las universidades donde hay una tesina como cierre de la carrera de grado, uno dice, bueno, esta persona terminó la carrera en tiempo y forma en 4, 5 o 6 años y después está 2, 3, 4, 5, 7 años para obtener su titulación de grado. La verdad que eso a mí me parece, a menos digo que sea un requisito sine qua non obtener esa expertise en investigación a ese nivel, me parece que está muy bien quitar, digamos, esa exigencia para recibirse, no sé, de contador o de médico o de abogado, ¿se entiende? Estoy poniendo 3 ejemplos donde a veces en algunas universidades se ha implementado, por ejemplo, la realización de una tesis, ¿se entiende? Pero Sí, bueno, es un sí. criterio, ¿sí? Y el trabajo final integrador me parece que sí, que puede ser interesante también en la medida en que el desarrollo del currículum de esa carrera o de esa oferta educativa trabaje integralmente y apunte a mirar interdisciplinariamente
un objeto, un problema, una circunstancia, una situación que sea pasible de ser analizada justamente a través de ese prisma de teorías, de perspectivas que abordaron la formación de esa carrera. No sé si suma esto que digo a lo que preguntaba la colega, pero me parece que es interesante poder también pensarlo en ese sentido, ¿no? Independientemente de que, por supuesto, coincido con lo que vos señalabas respecto de la extensión del trabajo. Sí, yo les decía en los ejemplos que daba que, por ejemplo, para las carreras ahí en Francia, los franceses dicen que si vos en 100 páginas no pudiste dar cuenta de una buena investigación, mucho menos lo vas a hacer en 300, 200 páginas. O sea, Pero que el sí, criterio no es cuantitativo. exactamente. Ahora, uno de los debates que hubo con relación al trabajo final integrador que reemplazó a las tesinas fue que vos no podés exigir lo mismo en una carrera de profesorado que en una licenciatura. De todas maneras, las y los licenciados después se dedican a la docencia. Entonces también en el armado de la carrera de grado se pone el acento en la investigación, en las licenciaturas, se desestima toda la cuestión pedagógica, didáctica, educacional, pero después los licenciados van a ir a competir, digamos, en el acceso a las cátedras con los profesores, los pedagogos, las pedagogas. Por eso también eso generó un debate acá en la provincia de Entre Ríos frente al Consejo General de Educación con respecto a cómo se van a evaluar las credenciales, ¿no? Porque por lo general se le daba más puntaje a las licenciaturas que a los profesorados, pero la carrera de profesorado tiene una especificidad con respecto al campo docente que no tiene la licenciatura. También está esta otra cuestión, yo les decía, de la Ley de Educación Superior, que le exige a los profesionales que no han tenido una formación docente capacitarse para dar clase. Alguien que es un bioquímico, una ingeniera, un arquitecto, una médica, es decir, que se capaciten para dar clase. Eso también generó, porque hablamos también del tema de la acreditación de los conocimientos y la producción de conocimientos después de la Ley de Educación Superior, y la creación de CONEAU, que también es esa evaluación que tenemos tanto en las carreras de grado como de posgrado, que cambió mucho las reglas de juego. Así es.